Descubierto, 5 escalofriantes relatos de vendedores ambulantes que te embrujarán en la noche en la oscuridad de Cuernavaca, donde las luces de neón apenas logran iluminar la pobreza que ahoga el alma de sus habitantes. Miguel, un joven de 24 años, se convierte en el héroe inesperado de un cuento aterrador. Cada noche, después de largas horas bajo el sol en la construcción, se coloca su sombrero de charro y trae consigo un carrito lleno de dulces tradicionales, con la firme promesa de que jamás le faltará lo necesario a su madre y su hermana pequeña. Pero, en el aire, algo se agita, hay un peligro que se dibuja en las sombras, las calles, solitarias al caer la noche, son ahora un laberinto de susurros. Cada paso de Miguel suena como un eco lejano de risas que alguna vez llenaron el vecindario. Los rumores sobre un antiguo vendedor resuenan como un canto macabro entre los murmullos inquietantes de los que se atreven a salir. Hablan de mercancías que no son solo dulces, sino ofertas para cambiar la suerte. Un pacto oscuro, una condena disfrazada de esperanza. Y entonces ocurre. Una noche, cuando las estrellas apenas lograban verse a través del manto de nubes grises, Miguel encuentra un extraño talismán en su carrito. Brillaba como la luna, y un anciano apareció de la nada, sonriendo con esos dientes amarillentos que solo saben esconder secretos. Es un regalo para quienes se atreven a soñar, le susurra. Sin pensar, Miguel lo toma y lo guarda en su bolsillo, sintiendo una extraña energía recorrer su cuerpo, como un escalofrío que le eriza la piel. Pero lo que parecía un hallazgo afortunado se convierte en la pesadilla más oscura. Desde esa noche, sus clientes comienzan a desaparecer. Los ecos de risas se desvanecen como humo en el viento y, sin darme cuenta, la paz de su hogar es reemplazada por miradas furtivas. Su madre y hermana parecen sentir el acecho constante y el susurro frío de la incertidumbre. La ansiedad crece en su pecho mientras los murmullos del anciano resuenan: quien juega con la suerte, juega con fuego. La noche se torna un juego de sombras y él, un pionero en su propio terror. Miguel busca respuestas entre sus vecinos, quienes revelan historias escalofriantes sobre el talismán. Dicen que su poder no es solo un mito, unos ojos condenadores han comenzado a observarlos desde cada rincón. Las autoridades que deberían protegerlos están en la nómina del vendedor maligno. Miguel siente un sudor frío recorrer su frente, su corazón late con fuerza mientras corre por las calles desiertas, acechado por una risa burlona que retumba, familiar, como un eco. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, dando un giro en la esquina, Miguel se enfrenta a la figura oscura que ha estado acechando su familia. El aire se vuelve denso y viciado, el precio por sus ilusiones es más alto de lo que alguna vez imaginó. El vendedor avanza, con ojos que son abismos de desesperanza, listo para reclamar lo que le pertenece, su alma. El pánico lo consume y el laberinto en el que se encuentra parece no tener salida. La pregunta ahora cruza su mente como un rayo: ¿podrá romper el ciclo de la desesperación o se convertirá en un nuevo susurro de terror en la noche interminable de Cuernavaca? La figura oscura se acerca lentamente, cada paso repleto de una calma inquietante. Miguel siente que sus piernas, antes ligeras como plumas, se convierten en piedras pesadas. No puede escapar. La luz de los faroles apenas alcanza a iluminar la sombra que se cierne sobre él, y la risa burlona del anciano resuena en su mente, mezclándose con el latido acelerado de su corazón. Vine por lo que me pertenece, dice el vendedor, con una voz profunda que parece resonar desde el mismo abismo. Miguel intenta hablar, pero su voz solo emite un gorgoteo de terror. ¿Lo que le pertenece? En su mente, la maldición del talismán comienza a cobrar sentido. Se siente atrapado, no solo por la figura amenazante, sino por las decisiones que lo llevaron hasta aquí. Cada dulce vendido, cada sonrisa que había buscado crear, ahora lo rodea como una red de engaños. De repente, un grito estridente rompe la tensión. Es su hermana,
Ana, que ha salido de casa al escuchar el tumulto. Miguel se vuelve hacia ella y grita, Ana, regresa, pero su voz no llega a tiempo. Ana, con ojos grandes y aterrorizados, ve al hombre cuyas sombras parecen absorber la luz. Él es el vendedor, Miguel. El que lleva a la gente, exclama, temblorosa, sin entender del todo el alcance de la amenaza. No, no, no vete, Ana, grita Miguel, sintiendo como el terror se convierte en rabia. La lucha entre salvar a su hermana y enfrentarse al vendedor maligno lo consume. Pero ya es demasiado tarde, la figura oscura levanta su mano en un gesto que parece congelar el tiempo, en un instante, la luz del farol chisporrotea y se extingue. La oscuridad se apodera de todo, y en medio del silencio, Miguel escucha que se cierran las puertas de su hogar, como un eco de una condena sellada. Aterrorizado, se da cuenta de que el anciano ha hecho su movimiento. Miguel siente que una energía fría lo envuelve, un aliento helado que aumenta su desesperación. Las sombras que antes eran solo su miedo, ahora manifiestan figuras de personas perdidas. Los rostros conocidos de aquellos que desaparecieron han regresado, sus miradas vacías fijas en él. Son sus clientes, sus vecinos, todos atrapados en un ciclo de maldad sin final. Si deseas salir de esta, dice el anciano, moviendo los labios como si el eco de los perdidos lo alimentara, debes sacrificar lo que amas. La voz se apodera del aire y tiembla en el pecho de Miguel. La idea de perder a su hermana lo horroriza. La elección se cierne sobre él, cortante como un cuchillo. Solo hay un camino hacia la salvación, pero requerirá un sacrificio que podría destruirlo todo. El sudor comienza a rodar por su frente como ríos de miedo, mientras su mente busca una salida. Dame lo que deseas, responde, convencido de que su voluntad es más fuerte que la maldición, y que, por pensar en su familia, él puede romper la cadena. El anciano sonríe, su expresión es un abismo de malevolencia. Nada es gratis. ¿Estás listo para pagar el precio, joven soñador? La noche parece contener la respiración. Miguel siente cómo su vida entera se concentra en ese momento, en esa decisión. La risa burlona retumba nuevamente, marcando la inquietante pregunta que se cierne en el aire, ¿qué estará dispuesto a sacrificar para salvar a su hermana? Con cada latido, la oscuridad se vuelve más densa, y una niebla fría comienza a envolverlos. Las figuras de quienes alguna vez fueron sus clientes empiezan a acercarse, elevando un lamento que se convierte en un eco de advertencia. La incertidumbre agita su mente y el terror aplana su voz. ¿Será suficiente su sacrificio, o se convertirá en la próxima víctima del oscuro vendedor que ha venido por su alma? Miguel siente que el tiempo se detiene, y cuando finalmente se atreve a mirar hacia el anciano, su corazón late con fuerza. Todo depende de su decisión y las consecuencias son inminentes. La noche no ha terminado y los secretos que guarda son más terroríficos que la misma oscuridad. ¿Qué precio pagará Miguel para salvar a Ana, y qué sombra lo acecha en el camino hacia su redención? El aire se hizo espeso, pesado como plomo, y la presencia del anciano se volvió aún más opresiva. Miguel miró a su hermana, cuya expresión estaba entre la confusión y el terror, y supo, en lo más profundo de su ser, que debía actuar rápido. Las figuras a su alrededor emanaban un frío abrumador, acercándose, en un ritual aterrador, como si estuvieran aguardando un momento de debilidad. Miguel, susurró Ana, la voz apenas un hilo entre los gritos silenciosos de aquellos que habían caído en la trampa antes que ellos. ¿Qué quieres hacer? Miedo, desespero y amor se mezclaron en el corazón de Miguel, como fuegos artificiales de angustia. No sé, dijo, temblando. Miró de vuelta al anciano, cuyo rostro se iluminaba con una macabra satisfacción. Todo tiene un precio, querido niño, susurró el vendedor, las sombras danzando a su alrededor como serpientes. Su voz era un canto hipnótico. Solo tú decides quién debe pagar. Las sombras empezaron a murmurar entre ellas, la presión del terror acumulándose en el aire. Miguel sintió que su mente giraba entre recuerdos perdidos y rostros familiares, cada uno cargando una historia de perdición. Un día, todos habían sido personas felices de su pueblo. Pero ahora ellos eran solo ecos, almas atrapadas en el destino del anciano. Basta, gritó Miguel alzando la voz en un rasgo de desesperación. Esa fue su primera resolución. Dar la vida de sus sueños para salvar a Ana sería suficiente. El anciano pareció divertirse.
No puedes romper un ciclo sin perder algo, dijo, sus ojos ardiendo con una luz siniestra. Tu fe en superar esto es un error. Tu sacrificio debe ser real. Miguel inspiró hondo, una decisión formándose entre la agitación de su corazón. Sin embargo, la visión de Ana, asustada y vulnerable, lo paralizó de nuevo. No podía imaginar perderla. Así que, en su mente, una histeria comenzó a crecer. ¿Cuánto?, preguntó, su voz quebrándose bajo la presión. ¿Qué es lo que debo dar? El anciano sonrió, y esta vez su sonrisa era como la de una serpiente que esperaba a su presa. No solo un recuerdo, ni un sueño. Debes entregar un pedazo de tu esencia, dijo, alzando su mano temblorosa para señalar a Ana. ¿Estás dispuesto a dejarla ir? ¿O di que te quedas tú con la carga y dejas que todos caigan? Miguel se sintió como una hoja arrastrada por el viento, a la deriva entre dos destinos. Cada latido de su corazón retumbaba en sus oídos mientras luchaba contra la idea. ¿Realmente podía dejar que su hermana pagara el precio por su propia culpa? La oscuridad lo abrazaba, era un monstruo que le susurraba al oído, con un grito desgarrador, uno que resonó en el vacío de la neblina, como una llamada de guerra. Miguel finalmente tomó una decisión. No. No dejaré que te lleves a mi hermana. Si debo sacrificarme, hazlo ya, pero las palabras aún resonaban en el aire cuando algo inesperado ocurrió. Un repentino estallido de luz iluminó la escena, haciendo retroceder a las sombras. La niebla, que antes se sentía sólida, se disipó por un instante revelando, detrás del anciano, una figura aún más oscura, un ser como ningún otro. Ana dio un paso atrás, los ojos llenos de miedo y confusión. Miguel, ¿qué está pasando? La risa burlona del anciano se convirtió en un grito sobreactuado cuando la figura oscura extendió sus brazos. Con una voz que iba más allá de la razón, resonó, no hay salida. Todo te pertenece a ti, y a mí. Miguel sintió un escalofrío recorrer su columna. Ahora, no solo luchaban por su libertad, sino por la de todos los que estaban atrapados en el horror de ese lugar. Y mientras la oscuridad se acercaba aún más, comprendió que su sacrificio, en realidad, era solo el comienzo de algo mucho más aterrador. ¿Qué secretos se ocultan detrás de esa figura más oscura? ¿Podrá Miguel salvar a su hermana o se perderán todos, consumidos por las sombras que los rodean? La figura oscura parecía absorber la luz a su alrededor, creando un vacío que desbordaba inquietud. La risa del anciano se volvió un eco retumbante en la mente de Miguel, como un tambor que marcaba el compás de una pesadilla que no quería despertar. Ana apretó su mano con fuerza, y fue entonces cuando Miguel sintió que algo dentro de él justapuso el miedo, un fuego que consumía su determinación. Vamos a salir de aquí, murmuró Miguel, aún sin creer sus propias palabras. La figura oscura, con sus brazos extendidos, se inclinó hacia ellos con un movimiento fluidamente aterrador. Su rostro, una sombra indistinta, podría haber sido cualquier cosa, cada horror que Miguel temía ver. ¿Crees que puedes enfrentarte a la oscuridad que llevas dentro?, susurró la sombra con un tono que crepitaba como un fuego apagado. No sabes lo que has liberado. Las palabras calaron en Miguel, como dagas inméricas. Estaba claro que no se refería solamente a las almas atrapadas, sino a la oscuridad que habitaba en su interior. Se dio cuenta de que, al tratar de salvar a Ana, había desatado también sus propios demonios. Nada de esto es real, gritó él, decidido a hacerse escuchar por encima del pánico que lo envolvía. El anciano frunció el ceño, como si la negación de Miguel le hubieran quitado un poco de su poder. Pero el ser oscuro sonrió, un gesto que solo aumentó su terror. Con un movimiento inesperado, se lanzó hacia adelante, abalanzándose sobre la pareja. Miguel se interpuso entre Ana y la oscura entidad, pero el aire se volvió frío y se le dio una risa burlona que pareció provenir de todos lados. La oscuridad lo envolvió, haciéndolo sentir como si estuviera siendo desgarrado, una mezcla de horror y tristeza. Las voces de las almas atrapadas empezaron a retumbar en su mente, conectando con recuerdos olvidados que había enterrado en el pasado. No puedes librarte de tu carga, niño. Solo puedes entregarla, dijo el anciano, mientras las sombras comenzaban a devorar los bordes de la realidad. ¿Qué más debo perder?, demandó Miguel, su voz levantándose con una mezcla de furia y desesperación. Todo, respondió la figura oscura, sus ojos amarillos brillando como faros en la negrura.
tu hermana es solo el comienzo. Lo que quiere salvar no es solo su vida, es tu alma, Ana gritó, atrapada entre la lucha incesante de su hermano y el poder inquebrantable del anciano. Miguel, sintiendo que el mundo se desvanecía a su alrededor, recordó el día en que se prometió protegerla, cuando eran solo niños corriendo por el campo. En un acto de desesperación, Miguel cerró los ojos y se concentró, buscando entre los recuerdos perdidos algo que pudiera darles una oportunidad. De repente, en medio del caos, una idea lo impactó como un rayo: si podía usar el poder del anciano, podría cambiar las reglas del juego. Yo ofrezco mi luz, gritó Miguel, abriendo los ojos con determinación. Mi esencia a cambio de su libertad. El anciano rió a carcajadas, pero la figura oscura se detuvo, como si se estuviera evaluando el sacrificio propuesto. Miguel comenzó a sentir como algo dentro de él se extendía, su voluntad fusionándose con la oscuridad y la luz a la vez. No, Miguel, gritó Ana, su rostro lleno de terror. No lo hagas, pero no había tiempo para dudas. La elección ya estaba hecha. La luz comenzó a brillar intensamente, una batalla entre el amor y el sacrificio tomó vida, creando un choque de energía que iluminaba el horror a su alrededor. Justo cuando estaba a punto de liberarse, una voz recóndita y familiar resonó en su mente. Era su madre, la que siempre le decía que abriera su corazón. Era el momento de confrontar sus propios demonios, la figura oscura aterradora también era una parte de él. ¿Qué haría Miguel cuando se enfrentara a la verdadera oscuridad dentro de su alma? ¿Podría vencer esa sombra y salvar así a Ana, o acabaría siendo consumido por ella? Miguel sintió como su esencia comenzaba a desvanecerse, como si la luz que una vez fue su salvación se tornara en una prisión. La figura oscura se retorcía en un baile grotesco, disfrutando con cada pulsación de energía que absorbía de él. Su visión se nublaba mientras luchaba por mantenerse enfocado en Ana, la razón por la que estaba dispuesto a sacrificarlo todo. Miguel, gritó ella, pero su voz se volvió un eco distante, ahogada por la maraña de sombras que se tejían a su alrededor. El anciano, desde la distancia de la penumbra, observaba con una sonrisa sardónica. Había algo en su mirada que llenaba de una desesperación aún más profunda el corazón de Miguel. ¿Qué era más valioso, la luz de su espíritu o el amor por su hermana? La respuesta, esa verdad desgarradora, flotaba en el aire. En un instante de revelación, vendría a Miguel una oleada de recuerdos, risas compartidas, secretos susurrados en la noche, un mundo donde la oscuridad era solo una sombra y el amor reinaba en cada rincón. No puedo dejar que todo esto se acabe así, pensó, la determinación comenzando a encenderse en su interior. Con una energía renovada, Miguel se plantó firme ante la figura oscura. No entregaré mi alma, declaró con una voz que resonaba con fuerza. Desafiante, concentró su mente en los momentos más brillantes junto a Ana, dejando que esas memorias fluyeran hacia adelante, un torrente de luz pura. La figura oscura dejó de moverse. Eso no es suficiente, murmuró, su voz ahora un siseo helado. Tus recuerdos son frágiles, como un cristal. Puedo aplastarlos. Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda. A medida que las sombras se cerraban, su mente empezó a tambalear entre el desespero y la esperanza. Un velo de oscuridad se cernía sobre sus recuerdos, amenazando con tragarlos. La verdad golpeó su conciencia como una campana gélida: tenía que luchar no solo por Ana, sino también por el niño que había sido, el que había estado lleno de sueños y valentía. No, gritó, y esta vez su voz era un grito de guerra. Con cada palabra, un nuevo resplandor surgía de su interior. En un instante, se sintió libre, como si la luz iluminara su ser desde el núcleo mismo. Los recuerdos no eran frágiles, eran su sustento, su fuerza. La figura oscura vaciló, y Miguel avanzó, alimentándose de ese fuego. La negrura a su alrededor comenzó a rasgarse, como si la luz estuviera desgarrando el tejido de la noche misma. Eres un niño asustado, dijo el anciano, pero su tono ya no sonaba amenazante. Soy un hombre, replicó Miguel, y en su voz había una resolución que nunca antes había sentido. La sombra empezó a retroceder, tambaleándose ante la fuerza renovada de Miguel. Pero Ana, aún atrapada en la tormenta de desesperación, aún gritando su nombre, lo creó un nuevo dilema. Miguel debía elegir. ¿Silencio o vida?, se preguntó.
Si se sumergía más profundo en la luz, tal vez la protegería a ella, o tal vez, la oscuridad se llevaría su luz también. En ese momento crucial, la figura oscura comenzó a desvanecerse, y el anciano lanzó un grito rasgado de furia. La realidad vibró y se torció a su alrededor, una lucha desesperada entre la luz y la oscuridad. Miguel extendió su mano hacia Ana, atrapada en el torbellino. «Aférrate a mí», rugió, sintiendo que el abismo se acercaba. Su corazón latía con fuerza, sabiendo que la decisión no sería fácil ni sin sacrificios. Una balanza entre el amor y el sacrificio, las sombras comenzaron a cerrarse sobre ellos de nuevo. La risa del anciano resonó, reverberando en las paredes del lugar como un canto de muerte. En ese instante, Miguel sintió como todo se desmoronaba a su alrededor. ¿Podría realmente salvar a su hermana? ¿O la oscuridad reclamaría tanto su luz como la de Ana? El momento era tenso, como un hilo que a punto de cortarse podría llevarlos a un abismo sin regreso. «¿Qué harás, Miguel?», susurró la voz de su madre en su mente, cada palabra pulsando con urgente significado, y en medio de la oscuridad, una pregunta final lo atravesó: ¿sería capaz de abrazar su luz sin perderse en la oscuridad? Justo cuando su mente chisporroteaba de posibilidades, la sombra se abalanzó sobre ellos de nuevo, arrastrando con ella la última luz que intentaba aferrarse a la esperanza. ¿Quién caería primero en el abismo? Miguel sintió como el aire se cargaba de una tensión opresiva. La sombra, en su frenesí, se lanzó hacia él y Ana, agitándose como un depredador enloquecido. El antiguo rayo de esperanza que lo había atrajo hacia adelante ahora se sentía como un hilo cada vez más delgado. A su alrededor, el mundo parecía disolverse en una espiral de oscuridad, y la risa del anciano se convirtió en un canto siniestro que resonaba en su mente. «Agárrate», gritó Miguel, casi perdiendo la voz entre la niebla prismática que bailaba en el aire. El eco del grito se perdió en un torbellino de sombras. Estiró su mano como si pudiera tocar el corazón de su hermana, su luz, infiltrándose entre las partículas del abismo. Ana, luchando contra un tormento invisible, se aferró a la imagen de su hermano. A través del desespero, sus ojos la encontraron, un destello de reconocimiento brilló en sus miradas. Pero la negrura alrededor de ellos se hacía cada vez más densa. «Miguel». «No puedo», gritó ella, su voz tensa mientras las garras de la oscuridad intentaban asirla. De pronto, una chispa brotó en el fondo del pecho de Miguel. Recordó los relatos que su madre solía contarles en la infancia, historias sobre el fuego vencer a la sombra, sobre los valientes que enfrentaban sus demonios. No podía rendirse, no podía dejar que las sombras se lo llevaran todo. «Soy luz», rugió, su voz resonando con una fuerza profunda. Concentró todo lo que era en ese grito, cada rayo de esperanza, cada recuerdo compartido con Ana. La figura oscura titubeó, un grito de furia reverberó, sintió el poder de sus recuerdos fluir a su alrededor, tomándolos como un escudo. Las risas de su infancia, los días cálidos, las promesas de un futuro feliz se agolpaban en su mente. En ese caos, cada instante se transformó en un brazo poderoso que lo sostenía. Miguel supo que debía ser más que solo luz, debía convertirse en la esperanza. Al mismo tiempo, las sombras comenzaron a apresurarse, un espectáculo aterrador que pulsaba con energía hostil. La figura oscura parecía estar perdiendo su forma, pero antes de que Miguel pudiera hacer una declaración final, el anciano irrumpió en su radar de dolor. La furia en su mirada se intensificó, como si supiera que algo monumental estaba en juego. «No puedes ganar», susurró el anciano a través del aire espeso. Su voz era una mezcla de desdén y miedo. Las sombras comenzaron a abrirse como si el propio aire se dividiera para él. Cada palabra del anciano era un ataque, y Miguel sintió que su energía comenzaba a flaquear. La luz que una vez ardía con tanto fervor comenzaba a desvanecerse. Ana, aterrorizada, vio la lucha interna de su hermano mientras la figura oscura se recreaba, buscando la forma de apoderarse de él. En una fracción de segundo, Miguel entendió que no solo estaba luchando por los recuerdos, sino también por el futuro. Uno que no tendría sentido sin Ana. Con su voz resonando en su interior, se decidió a hacer lo único que podía, dar un paso más allá. «No te tengo miedo», gritó, su voz retumbando en la oscuridad, amplificando su luz en un estallido brillante que pareció expandirse hacia el infinito.
pero justo cuando se sintió al borde de la victoria, sintió un dolor intenso en su pecho. La figura oscura se lanzó hacia él, como un puñal interesado, buscando romper la conexión. Miguel se tambaleó, la fuerza de la sombra parecía hundirlo, llevándose consigo todo lo que había logrado. El tiempo se detuvo. Ana, atrapada en un remolino de terror e incredulidad, extendió su mano hacia su hermano, su corazón estrujado por el miedo. Miguel, no, gritó con desesperación, mientras corría hacia él. Miguel, sintiendo cómo la sombra comenzaba a consumirlo, luchó por mantener su luz, pero la oscuridad se estaba retorciendo en un abrazo horrible y letal. Y cuando parecía que todo estaba a punto de desvanecerse, un grito lejano, una voz en medio de la tormenta, resonó. Era un susurro familiar, una melodía de consuelo que hacía eco de la valentía ante el horror. Miguel, la conexión se cortó de repente, pero la sombra se detuvo, vacilando. Miguel estuvo a punto de caer, cuando una nueva revelación lo golpeó como un rayo. Si la luz era la verdad, entonces el dolor también podía serlo. Sin saber qué pasaría, pero sintiendo cada fibra de su ser tomando forma, se preparó para hacer lo impensable. Antes de que pudiera dar el paso final, la oscuridad se disolvió en un milisegundo, y la figura del anciano se lanzó hacia él como un relámpago, dejando una advertencia aterradora en el aire. ¿Crees que has ganado, Miguel? Las palabras se deslizaron por el aire, como veneno, y la oscuridad retrocedió, pero rápidamente, Miguel comprendió que esto era solo el comienzo. ¿Qué acechaba en la penumbra si lograba escapar de las sombras? ¿Podría enfrentar el terror que había empezado a desmoronarse en su interior? Las sombras ya no lo habían perdido de vista. Todo lo que había logrado podría desmoronarse en un solo instante. Sus latidos resonaban con la pregunta que se cernía sobre ellos: ¿podrían realmente escapar de esta oscuridad, o simplemente se convertirían en otra historia de un alma perdida? No hubo tiempo para que Miguel asimilara el horror. Con un impulso casi instintivo, se lanzó hacia adelante, buscando la salida. Pero al hacerlo, su corazón se detuvo en seco. Una escalofriante verdad se apoderó de él: el anciano no había prometido la victoria, había insinuado la derrota. Las sombras, espesas y enfurecidas, giraban en torno a Ana, como víboras esperando su momento. La risa del anciano reverberaba en su mente, un eco de locura que le advertía que la lucha apenas comenzaba. Cada paso que daba, la luz que había conjurado se iba desvaneciendo, sepultada por la sombra amenazante que lo rodeaba. Ana, gritó, casi en un susurro, enfrentándose a un abismo oscuro que absorbía todo lo que conocía. Ana, con lágrimas en los ojos, escuchó el llamado, pero la negrura parecía empujarla hacia atrás. Era un túnel lleno de murmullos, dotado de vidas pasadas que balbuceaban advertencias. Ella sintió cómo su cuerpo vacilaba, como si las sombras intentaran arrastrarla a un sueño eterno. No, se forzó a gritar como si su voz pudiera romper el hechizo. Pero su energía se desvanecía con cada segundo que pasaba. La figura del anciano se erguía entre ellos, como una muralla impenetrable. Su mirada destilaba malicia. Era un ser antiguo, un mensajero de pesadillas que parecía nutrirse del miedo. La débil luz de Miguel, destellando a intervalos, no era suficiente. ¿Crees que los recuerdos te salvarán, niño?, preguntó el anciano, su tono burlón saborizando cada palabra. Los recuerdos son un lujo, aquí solo hay dolor. Miguel sintió un escalofrío que recorrió su columna. La angustia era palpable, transparente como el aire enrarecido que lo rodeaba. Agarró su pecho, buscando un ardor familiar que lo impulsara, pero solo encontró un abismo que lo llamaba. Ana susurró con desesperación. Era una súplica, un grito de guerra hacia su única compañera. La sombra volvió a moverse, danzando con una furia inquietante. Fue entonces cuando Ana, a pesar de la desesperación, recordó el fuego. El fuego que Miguel había invocado, simbolizando su lucha. No podía dejar que la oscuridad se lo llevara todo. Miguel, gritó, su voz retañando el aire, con un tono que resonó con una fuerza que nadie sabía que aún existía en ella. Recuerda el fuego. Los ojos de Miguel se iluminaron con la sugerencia. Fue un destello, un rayo de esperanza en medio del espanto. Con cada palabra de su hermana, el calor comenzó a brotar igual que en sus recuerdos. Las risas, las hogueras, las historias en su hogar,
Estas reconstruían algo que parecía irse momento a momento, pero el anciano no estaba dispuesto a dejarlo ser. Con un movimiento de su mano, la sombra se expandió y de ella surgieron rostros distorsionados, gritos, susurros de aquellos que habían sido devorados. Eran las almas perdidas, atrapadas, clamando por liberación. Miguel dio un paso atrás, sintiéndose abrumado. La desesperación le retorció el estómago, como un puño feroz. Sin embargo, una voz interna le instó: no te rindas. Con un esfuerzo titánico, Miguel cerró los ojos, imaginando el fuego. Recordando cómo siempre había estado ahí, incluso cuando los días se oscurecían. Convocó ese calor, la llama que ardía dentro de él, y como respuesta sintió como la luz comenzaba a brillar de nuevo, un remanso de resistencia. Soy luz, gritó con cada fibra de su ser, desafiando al anciano, al caos, a la sombra misma. Ana sintió el cambio, y aunque la oscuridad empujaba, ella también se aferró a la conexión. A través de los gritos desgarradores y las sombras encarnadas, su voz resonó al unísono con la de su hermano. No somos un cuento de miedo. De repente, el anciano se estremeció, como si el grito de dos voces unidas hubiera impactado su esencia. La penumbra vaciló, y por un instante, todo parecía posible. Pero no fue suficiente. Sabía que la batalla había tomado un nuevo giro, aunque el final seguía en la niebla. La sombra, cada vez más furiosa, comenzó a agitarse violentamente, revelando visiones terribles de futuros posibles. Miguel y Ana se encontraron atrapados en el torbellino del terror, el anciano burlándose de ellos desde el centro, como un titiritero. Pero lo que no saben, es que el verdadero horror está por venir, susurró el anciano, su voz una serpiente que se desliza por el miedo. Desde lo profundo de la oscuridad, un nuevo terror emergió. Algo que Miguel nunca había imaginado podría estar ahí, esperando tras las sombras. No podemos dar un paso atrás, gritó Ana, mientras un nuevo estallido de sombras se desplomaba sobre ellos. El eco de la advertencia del anciano resonaba en sus oídos mientras las imágenes distorsionadas se retorcían alrededor de ellos. La verdad era aterradora: si la oscuridad no podía tomar sus almas, haría cualquier cosa para romper su voluntad. ¿Serían capaces de resistir el terror que estaba por venir, o caería la última chispa de esperanza en medio de la tormenta? Miguel sintió que el aire se le escapaba de los pulmones mientras la sombra crecía en intensidad. El anciano, siempre allí, burlándose con una sonrisa aterradora, parecía alimentarse de su miedo. Las manos de Ana, aún aferradas al recuerdo del fuego, temblaban mientras luchaban contra la corriente oscura que la arrastraba. Miguel, gritó su hermana, su voz un hilo desgarrador en medio del estruendo. Debemos encontrar el fuego. En el fondo de su ser, Miguel supo que tenía que recordarlo. Aquella calidez, esa luz en sus viejos días, cabía en la memoria como un tesoro. Pero el anciano no se lo permitiría. Con un gesto de su mano, las sombras respondieron con un rugido, acercándose como una ola oscura, dispuestas a tragarlos. Miguel buscó en su interior. En cada rincón de su memoria, en cada sonrisa compartida con Ana, debía encontrar algo que lo uniera a ella, un hilo que no pudiera romper la oscuridad. Sin embargo, la negrura lo rodeaba, aplastante y fría. Ana, al darse cuenta de la lucha interna de su hermano, decidió que no podían quedarse allí. Con un grito de rabia, se lanzó hacia adelante, y de su garganta salió un destello de luz: el fuego. Era un acto desesperado, una trenza de su fe y determinación. Con esa chispa, la sombra titubeó un momento, mostrando un destello de su verdadero horror. De repente, los murmullos de las almas atrapadas comenzaron a elevarse en un canto aterrador. Eran lamentos, pero también eran advertencias, susurros de aquellos que habían caído. Cada voz traía consigo una historia de sufrimiento y desesperación, sumándose a la cacofonía que rodeaba a Miguel y Ana. «Cállense», gritó Miguel, tapándose los oídos. No quería escuchar. No quería ser parte de esa sinfonía de dolor. Pero el anciano comenzó a reír, una risa que retumbaba, ahogando sus pensamientos. «Estás perdiendo la batalla, niño. Estas sombras son solo un eco de lo que vendrá». Las visiones empezaron a tomar forma a su alrededor. Imágenes de sufrimiento, rostros distorsionados por el terror,
padres buscando a sus hijos, hijos buscando a sus padres. Todas aquellas angustias eran el verdadero horror que se avecinaba. El anciano se divertía observando cómo la desesperación se apoderaba de ellos, pero justo cuando Miguel pensaba que podía perderse en la desesperación, recordó algo, el poder del amor y la unidad que había compartido con Ana. Cerrando los ojos, extendió su mano hacia su hermana, sintiendo su energía vital empujando contra la oscuridad. Fue entonces cuando algo cambió, en medio del caos y el ruido agónico, una llama comenzó a brotar, creando un círculo entre ellos y las sombras. Miguel sintió el ardor en su corazón, una conexión indudable con Ana. «Estamos juntos en esto», gritó. Con su voz unida a la de su hermana, el poder de sus recuerdos se encarnó en una nueva luz que iluminó la penumbra. Sin embargo, el anciano vio su resistencia y, con una mirada de rabia, envió las sombras hacia ellos con mayor fuerza. Miguel sintió cómo su luz comenzaba a flaquear. «No. Debemos seguir», exclamó Ana, atrayendo la luz hacia sí, mientras el anciano se acercaba, los ojos llenos de una locura voraz. «Esto no es más que el principio», susurró el anciano, y entonces, usando toda su energía, invocó un torbellino de terror que se lanzó contra ellos. El viento gritó, acariciando sus rostros con heladas ráfagas que sentían en sus huesos. Las almas perdidas se lanzaron hacia ellos, buscando su salvación, mientras el anciano reía histriónicamente. «Esto no será más que un saco de miedo», susurró, mientras la oscuridad comenzaba a cerrarse aún más. De repente, en medio del frío y el oscuro abismo, Miguel tuvo una revelación. Recordó las historias que su madre les leía de pequeños, donde siempre la bondad y el amor triunfaban sobre el mal. Con esa imagen ardiendo en su mente, sintió que una chispa se encendía de nuevo. Con su voz más fuerte que nunca, Miguel gritó, «No somos la sombra. Nosotros somos la luz». El eco de sus palabras resonó en el abismo, y por un momento la sombra titubeó. Pero el anciano, lleno de furia, no permitiría que la luz prevaleciera sin luchar. Con un gesto brutal, comenzó a invocar un nuevo horror, algo que Miguel jamás había imaginado. El suelo tembló mientras una sombra inmensa se alzaba frente a ellos. Era un titán de oscuridad, cada vez más alto y aterrador, una abominación creada de todos los miedos que habían enfrentado. «Pueden enfrentar esto», dijo el anciano con una sonrisa satisfechísima. Sus corazones se hundieron mientras se preguntaban si esa luz, aunque brillante, podría resistir la pesadilla que estaba a punto de desatarse. ¿Tendrán la valentía suficiente para enfrentarse a esta súplica del horror, o se verán consumidos por la desesperación? Miguel sintió como el suelo crujía bajo sus pies, como si el mismo mundo estuviera regresando a la vida para devorarlos. La sombra titánica frente a ellos se movía con una lentitud que resultaba aterradora, como si cada movimiento escupiera el horror de un tormento antiguo. Aquel ser era la materialización de todos sus temores, una conglomeración de gritos y lamentos, un eco de los que habían sufrido antes que ellos. «Miguel», gritó Ana, su voz ahora una mezcla de miedo y determinación. «No podemos dejar que nos atrape». En su mente, Miguel recordó todas las veces que se habían abrazado en la oscuridad, las noches de tormenta en las que su madre les contaba cuentos de héroes y luces brillantes. Aquellos recuerdos eran su única esperanza, la única luz que les quedaba. «Lo sé», respondió, respirando hondo para reunir su coraje. Fue entonces cuando, casi de forma instintiva, comenzó a recitar las palabras que su madre solía decirles: «El amor siempre brilla más en la oscuridad». Con esas palabras en su mente, extendió la mano hacia Ana, enlazando sus dedos. La sombra titánica pareció dudar, incluso retorcerse, como si el simple acto de unión entre ellos la inspirara temor. Pero el anciano no tardó en intervenir. Conmovido y colérico, alzó sus brazos al cielo, pronunciando palabras en un idioma que sonaba como un conjuro. En ese instante, la sombra comenzó a girar, arremolinándose en torno a ellos con una furia revitalizada. «No puedes vencerme», dijo el anciano, su voz gélida como el viento que los rodeaba. «Cada recuerdo que intentas aferrarte solo alimenta mi poder». Miguel y Ana sintieron como un frío intenso los envolvía, como si una mano helada estuviera intentando sacarles la calidez del alma. Pero en lugar de ceder al pánico, Miguel cerró los ojos y se concentró en el fuego que Ana había invocado antes.
Recordó cómo su luz había hecho titubear a las sombras, cómo la esperanza podía surgir incluso de la desesperación. «Sigue», gritó Miguel, casi como un mantre. Su voz resonó en el aire pesadamente, y aunque temblaba, se sentía más fuerte. Ana, sintiendo la presión y la desesperación, dejó escapar un grito resonante, una mezcla de miedo y una determinación que se elevaba por encima del terror. Desde su pecho salió un destello que se convirtió en una llamarada intensa. «Es nuestra fuerza», pensó. Esa luz, llena de amor y coraje, había brotado de su unión. Los ojos del anciano se agrandaron al ver cómo la llama crecía, y la sombra titánica retrocedió un par de pasos, como si temiera esa luz. Pero no eran lo suficientemente fuertes, y la sombra comenzó a arrastrar con mayor ferocidad a su alrededor. Miguel sintió la presión creciente, la oscuridad estaba comenzando a tragarlos de nuevo. «No», gritó Ana, su voz combatiendo el viento gélido. «Debemos unir nuestras fuerzas». Con un gesto decidido, Miguel tomó de nuevo la mano de su hermana y, juntos, levantaron la llama. El fuego brilló intensamente, como un sol pequeño en medio de la noche, y a su alrededor, las sombras comenzaron a arremolinarse con furia. Sin embargo, la risa del anciano resonaba con más fuerza. «La unión es poderosa, pero no pueden escapar de lo que ya les pertenece». Su voz era un eco que retumbaba en sus cerebros. «La oscuridad siempre reclama lo que es suyo». Con esas palabras, el suelo tembló una vez más con más fuerza, haciendo que Miguel y Ana perdieran el equilibrio. La luz titilante comenzó a apagarse, los recuerdos que antes les daban fuerza se convirtieron en suaves susurros que se desvanecían en la nada. «Miguel», gritó Ana, y él sintió el terror reflejado en su voz. La sombra, ahora más tangible que nunca, se abalanzó sobre ellos, y Miguel percibió que su luz se desvanecía. En ese instante, comprendió una terrible verdad: su lazo era fuerte, pero no era suficiente para vencer la oscuridad. Las risas del anciano se transformaron en un grito de júbilo, resonando por el aire, y Miguel experimentó la desesperación apoderándose de su ser, pero aún había algo. Un último destello de esperanza, una idea fugaz que atravesó su mente. Lo que habían ignorado hasta entonces. El poder que habían compartido en sus corazones, y que nunca antes habían considerado. Ana, susurró Miguel, sin dejar de mirar los ojos aterrados de su hermana. «Tenemos que recordar a papá». En ese mismo instante, una sombra más oscura que el mismo abismo emergió detrás del anciano. Era un reflejo de su propio miedo, uno que los ataba a su destino final. Con la llamada de sus corazones entrelazados y las memorias de su familia, Miguel y Ana enfrentaron juntos la oscuridad que se avecinaba, sabiendo que el verdadero terror no era solo el anciano, sino lo que podrían perder si fallaban. ¿Sería suficiente el amor fraternal para enfrentar el monstruo que estaban a punto de descubrir? La oscuridad se cernía sobre Miguel y Ana como una sombra voraz, amenazando con tragarlos por completo. Un frío aterrador abrazaba el ambiente mientras la figura titánica ante ellos se alzaba, fusionada con sus propios miedos y recuerdos olvidados. La esencia del anciano revoloteaba como un veneno en el aire, intentando quebrar sus corazones. Pero Miguel, con sus pensamientos enfocados en el amor que compartía con Ana, reunió el valor necesario, a medida que la sombra giraba frenética, con un rugido ensordecedor resonando en sus oídos. Recordaron las enseñanzas de su madre y padre, mensajes llenos de esperanza en medio de la desesperación. «Ana», gritó Miguel, sintiendo que la luz dentro de él empezaba a resurgir. «Piensa en la fuerza que vivimos juntos. Necesitamos conjurarla». Ana, con el miedo danzando en sus ojos, asintió, agarró con fuerza la mano de su hermano y comenzó a recordar. La calidez del hogar, el brillo de las risas compartidas, las historias de valentía y luz que siempre habían sido su refugio. Con cada recuerdo que emergía, un fuego en su pecho comenzaba a tomar forma, creciendo y enérgico. «Estamos juntos, siempre», exclamó Ana, su voz resonando con la verdad de su conexión. Miguel, sintiendo ese impulso, comenzó a recitar en voz alta los recuerdos de su padre, esa caricia de seguridad que siempre caldeaba sus corazones en noches de tormenta. «El amor siempre prevalece». Las palabras resonaron con fuerza, revolucionando el espacio que los rodeaba. Fue entonces que, como un remolino de luz, el fuego que habían invocado antes comenzó a brillar con más intensidad, irradiando a su alrededor.
La sombra titánica vaciló, con un grito agudo que reverberó en la oscuridad, pero el anciano no se rendiría tan fácilmente. La luz no puede salvar lo que ya ha sido marcado, declaró con desdén, enviando un torbellino de sombras hacia ellos que parecía desdibujar cada chispa de esperanza. Miguel sintió la presión aumentar, pero mientras su mente temía, su corazón ardía con la fuerza de la unión. La sombra, ansiosa por devorarlos, se abalanzó, atrapando su luz con una agresividad aterradora. Ahora, Ana, gritó, y ambos se aferraron el uno al otro con fuerza y confianza, uniendo sus energías en un solo grito de resistencia. No. No me llevarás, aulló Miguel, su voz resonando como un tambor de guerra, mientras la luz crecía a su alrededor, desafiando los designios de la oscuridad. Desde dentro de su ser, las memorias y emociones se entrelazaban, haciendo que cada recuerdo de alegría estallara en un fuego que iluminó el horror que los rodeaba. La figura del anciano sacudió su ser, ante la fuerza inesperada que enfrentaba. La luz empezó a traspasar y desgastar la esencia oscura que había creado. La turbulencia alrededor de ellos se tornó un torbellino de lucha, una danza de poder entre sombras y luz. Miguel percibió cómo las memorias, en forma de destellos, formaban un escudo entre ellos y la oscuridad. El anciano, frustrado y colérico, intentó cortar esa unión. Con un gesto de su mano, hizo que la sombra comprimiera aún más su esencia, intentando desdibujar su conexión. Ustedes creen en la luz, pero no comprenden cuál es el verdadero terror, susurró, una risa fría dejando caer sus palabras, pero esa risa solo alimentó la llama en sus corazones. Miguel y Ana sintieron como sus manos ardían, su luz comenzando a traspasar el abismo que los encarcelaba. No somos solo recuerdo, gritó Miguel, cada palabra levantando más la energía a su alrededor. Somos amor, somos esperanza pese al miedo. Con esas palabras, el fuego estalló en un esplendor, creando una explosión que rasgó el cielo oscuro. Las sombras se retorcieron, como si intentaran escapar del poder de su vínculo, pero en su lucha se desgastaron. Aquella unión entre hermano y hermana era más poderosa que cualquier conjuro del anciano. Finalmente, la oscuridad fue desvaneciéndose, dejando tras de sí solo un susurro lejano, y de pronto, todo cayó en silencio. Miguel y Ana, exhaustos pero victoriosos, se encontraron de pie ante el lugar donde antes había estado el titán de la oscuridad y el anciano. Como un eco, la última risita cobarde del anciano se desvaneció, llevándose con ella los horrores del pasado. La luz brillante que habían invocado ahora se transformó en una cálida y reconfortante aura que los envolvió. Tomándose de las manos, sabiendo que la lucha no había terminado, ambos miraron hacia el horizonte. Allí, el amanecer comenzaba a asomar, colores cálidos llenaban el cielo, reflejando la promesa de un nuevo día. Habían enfrentado los terrores más oscuros, y aunque las cicatrices permanecerían, la esperanza renacía en sus corazones. Siempre juntos, ¿verdad?, preguntó Ana con una sonrisa temblorosa. Siempre, respondió Miguel, apretando su mano con fuerza, sintiendo como la luz en su interior era más fuerte que cualquier sombra, y mientras avanzaban hacia el nuevo día, una nueva historia comenzaba a tejerse, llena de amor, coraje y la certeza de que siempre habrían luces que iluminaran incluso las noches más oscuras. No pierdas la oportunidad. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte historias exclusivas que toquen tu corazón. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar este viaje. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este final. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conmovedora conclusión. Solo los verdaderos fans entienden la importancia de apoyar este canal. No esperes ni un segundo más para hacerlo.